Hola, buenos días. A continuación les presentaremos la entrevista que, junto a los estudiantes de medicina de la Universidad EIA, le hicimos al doctor Carlos Robles. El doctor es egresado de la Universidad de Cartagena y realizó su especialización en España, donde actualmente se encuentra trabajando como oncólogo en el Hospital Virgen de Valme, en Sevilla. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Robles. Soy oncólogo médico en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Y bueno, estoy encantado de colaborar en este trabajo y responder a las preguntas que me han hecho. ¿Qué es glioblastoma? El glioblastoma es el tumor primario más frecuente del sistema nervioso central, que tiene una mediana de edad entre los 50 y los 60 años, y es un tumor con una alta mortalidad, cuyo tratamiento debe ser multimodal, basándose en la experiencia de un equipo quirúrgico con un amplio récord en el tratamiento de esta patología, y también con el apoyo de la oncología médica y la radioterapia como parte del tratamiento complementario del tumor que no se interviene de forma primaria. La siguiente pregunta es, ¿qué complicaciones se pueden originar al no detectarlo a tiempo? Normalmente este tipo de tumores dan la cara cuando neurológicamente causan algún problema, y habitualmente es en ese momento donde hay que valorar algún tipo de intervención desde el punto de vista primario. Es muy difícil que se diagnostique este tipo de tumor sin tener evidentemente ninguna clínica neurológica, y desde luego solamente en casos donde se haga un seguimiento, bien sea por alguna otra situación neurológica y o oncológica de los pacientes con TACs o resonancias magnéticas craneales, se puede llegar a un diagnóstico precoz. En caso contrario, normalmente cuando dan la cara, son tumores localmente avanzados desde el punto de vista de la cirugía oncológica dentro de la neurocirugía. ¿Qué probabilidad hay de que se comporte de forma agresiva y cuáles son los motivos? Tenemos mucho que aprender de los glioblastoma. Son tumores biológicamente agresivos, eh, directamente por su biología o por la biología celular que tienen, eh, aunque se haga un tratamiento quirúrgico adecuado y se reciba un tratamiento complementario en su momento, las tasas de recaída son muy altas. La caracterización molecular de este tipo de tumores ha cambiado poco y, como decía antes, todavía queda mucho por aprender. Es verdad que los tumores en los que se testa la isocitrato deshidrogenasa pueden caracterizar determinado tipo de glioblastomas y su comportamiento, sobre todo en pacientes menores de 55 años, pero como bien decía, todavía hay mucho que aprender. Bueno, teniendo en cuenta que el cáncer puede comenzar en otros órganos y moverse o hacer metástasis en el cerebro, ese tumor sería lo mismo que un cáncer cerebral y se trataría de manera diferente a los tumores que se originan en el cerebro. Estamos hablando de un cáncer cerebral porque es un tumor primario del sistema nervioso central. A diferencia de los principales tumores que se ven en el sistema nervioso central, que evidentemente serían las metástasis. Las metástasis evidentemente también pueden ocurrir en distintos tipos de tumores. Hay tumores que tienen cierta afinidad en producir metástasis al sistema nervioso central, y entre ellos, por ejemplo, podemos nombrar el adenocarcinoma de pulmón, sobre todo cuando ahí tiene algún tipo de mutación, como puede ser el EGFR, ALK o ROS1. También, por ejemplo, otro tipo de tumores, como puede ser el cáncer de mama, o, por ejemplo, el cáncer microcítico de pulmón, que con mucha frecuencia también produce metástasis en el sistema nervioso central. El tratamiento es variable. Hoy por hoy, o hasta hace muy poco tiempo, mejor dicho, disponíamos solamente de la radioterapia holocraneal como tratamiento para estos pacientes. Sin embargo, la situación está cambiando muchísimo, y en función del tipo de patología y en función también del tipo de mutación que tenga determinado tipo de tumor, podemos hacer un tratamiento con cirugía, bien con radiocirugía, o incluso a veces no hace falta. Por ejemplo, en los pacientes que tienen algún tipo de mutación
con cáncer de pulmón, específicamente con adenocarcinoma, y entre ellos, por ejemplo, la mutación NGFR, la mutación T790M, por ejemplo. Hay fármacos como el olsimetinib, en los que los pacientes son altamente respondedores al tratamiento y no necesitan, incluso con metástasis cerebrales, recibir un tratamiento, ya que ese tratamiento sistémico puede hacer efecto sobre ese tipo de lesiones. Clásicamente sí existen otras metástasis que tienen que ser tratadas hoy por hoy con radioterapia, aunque evidentemente también depende del número, del tamaño, y vuelvo a repetir todo esto dentro de un equipo multidisciplinar que decida cuál es la mejor opción para cada tipo de paciente. ¿Cree que en el futuro existirán nuevos tratamientos que alteren drásticamente la cantidad o calidad de vida de los pacientes con glioblastoma u otros tumores cerebrales? Espero que haya nuevos tratamientos para el glioblastoma. A corto plazo no tenemos ningún ensayo clínico publicado que vaya a cambiar nuestra práctica clínica habitual. Sigue siendo muy importante la quimioterapia, la temozolomida y la radioterapia como parte del tratamiento de estos pacientes. Y distinto a la quimioterapia, Avastin no ha terminado de mostrar un beneficio claro. El bevacizumab, que es un antiangiogénico, el nombre comercial es Avastin, no ha terminado de mostrar un beneficio claro en este tipo de pacientes, y es la única molécula quizás que puede tener cabida para ellos sin un claro beneficio. Pero todavía nos queda mucho por cambiar, mejor dicho, por encontrar alguna diana terapéutica que nos permita cambiar de forma radical la historia natural de esta patología. A pesar de que se tiene conocimiento de los eventos genéticos que conducen al desarrollo y progresión de gliomas de alto grado, estos tumores son los más refractarios terapéuticamente hablando entre todos los cánceres. Entonces, ¿cuáles serían los enfoques terapéuticos más efectivos para tratar la neoplasia? Ya que incluso una resección quirúrgica de más del 99% de los tejidos tumorales podría resultar no efectiva o asociada invariablemente con la recurrencia. El enfoque terapéutico del glioblastoma tiene que pasar indiscutiblemente por un comité multidisciplinar. Los pacientes con glioblastomas tienen que ser tratados en centros de referencia, en centros donde haya un equipo de neurocirugía que tenga un récord en el tratamiento quirúrgico de estos tumores que sea importante y que tengan calidad en el momento de realizarlo. Yo creo que básicamente el enfoque terapéutico pasa por eso, por la valoración por un equipo multidisciplinar que le pueda ofrecer al paciente la mayor garantía hoy por hoy de una resección tumoral macroscópica y microscópicamente completa, porque eso cambia e influye mucho en la supervivencia que tienen estos pacientes. Y desde luego en un sitio donde existan profesionales en oncología médica y en radioterapia que trabajen de forma conjunta. También es importante que a todos estos pacientes, en la medida de lo posible, se les ofrezca un ensayo clínico como primera línea de tratamiento, bien sea adyuvante o como parte del tratamiento para un tumor que no se puede operar de entrada. Porque bueno, sobre todo un ensayo clínico fase 3 que lo compare con un tratamiento estándar, que en cualquiera de los casos sería el protocolo STUP, y que básicamente pues, pueda cambiar la supervivencia o pueda impactar en la supervivencia de estos pacientes. Si se tiene en cuenta que la barrera hematoencefálica (VHE) limita la gran mayoría de potenciales de agentes terapéuticos para que no lleguen a las células del glioma ampliamente dispersos en el cerebro, ¿qué enfoques terapéuticos se pueden utilizar para romper la VHE y permitir que los agentes terapéuticos busquen y destruyan a los glioblastomas, a las células cancerígenas, mejor dicho? La barrera hematoencefálica desde el punto de vista de tratamientos tiene relevancia, porque en función del tamaño de la molécula con la que nosotros tratemos a los pacientes se puede limitar el paso de estos fármacos al sistema nervioso central. Hay fármacos que clásicamente sí que pueden pasar la barrera hematoencefálica, como pueden ser por ejemplo las sales de platino, fundamentalmente el cisplatino, el carboplatino,
y otros medicamentos como por ejemplo la capecitabina, que es muy útil en los tumores gastrointestinales y también en el cáncer de mama. ¿Qué se puede hacer? Pues creo que la tecnología va de la mano con la oncología, básicamente con la oncomédica, en la búsqueda de tratamientos que sean eficaces y muy probablemente en función de la caracterización genómica completa de estos tumores podamos encontrar a lo mejor dianas que nos permitan ofrecer un tratamiento eficaz. Hoy por hoy esa caracterización molecular la tenemos y básicamente nos sirve para determinar pronósticos y para escoger un mejor tratamiento con quimioterapia, pero no para tratar con un medicamento que pueda alterar, por ejemplo, alguna vía de señalización tumoral concreta. Entonces, bueno, creo que probablemente por ahí irán las cosas. Creo que cuando se hace una secuenciación de nueva generación completa para determinados tipos de tumores, podemos encontrarnos potenciales dianas terapéuticas y creo que por ahí van a ir los tiros. Y bueno, una vez que encontramos esas dianas, probablemente lo que habrá que valorar es si evidentemente esa molécula puede pasar o no la barrera hematoencefálica. Pero creo que lo primario sería lo otro. Bueno, la siguiente pregunta es un poco personal y es ¿cómo se siente usted trabajando con el cáncer? Pues me siento bien trabajando con el cáncer. Lo cierto es que somos un grupo de especialistas que tratamos pacientes y que al igual que cualquier otro tenemos una patología por delante que tenemos que tratar, bien de curar o bien de paliar en función de en qué situación nos llega el paciente. Desde el punto de vista oncológico siempre es agradable tratar a un paciente que ha tenido una opción de cirugía y básicamente cuando damos un tratamiento adyuvante estamos intentando reducir el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer con un impacto en su supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y en un paciente paliativo o en un paciente, por ejemplo, que va a neoadyuvancia, la situación es diferente. En un paciente que va a neoadyuvancia, realmente lo que buscamos es establecer una respuesta importante para poderlo operar y para poderlo curar en la gran mayoría de los casos. Y en un paciente pues avanzado o con un estadio que no podemos operar, pues la situación es distinta, ¿no? El objetivo muchas veces es eso, paliar síntomas y dar calidad de vida. Sin embargo, el tratamiento de la enfermedad avanzada está cambiando muchísimo. La enfermedad oligometastásica en muchas patologías es operable, incluso en situaciones en las que antes no lo estábamos haciendo. Con lo cual, la oncología, incluso en el paciente con enfermedad avanzada, no se definiría como, o yo no lo definiría como un tratamiento estrictamente paliativo. Y en eso hay que ser muy cuidadosos porque en función de la caracterización molecular de cada tumor y los nuevos tratamientos que tenemos disponibles, podemos conseguir curación o cronificación de la enfermedad. Entonces, bueno, yo estoy muy contento con mi especialidad, me siento tranquilo y sé que algunos pacientes puedo conseguir mi objetivo y desgraciadamente en otros no. Pero bueno, es una circunstancia a la que ya estoy habituado. La siguiente pregunta es, para usted, ¿cómo es el proceso personal de darle la noticia a un paciente que tiene cáncer? A ver, cuando informas a un paciente hay varias variables que tienes que tener en cuenta, desde su nivel cultural para poder entender y aprender de la enfermedad, o entenderla, mejor dicho, la familia, evidentemente, porque muchas veces te encuentras conspiración de silencio, y desde luego la formación que tengas para dar las noticias, ¿no? Yo estoy convencido de que hay que dar las noticias o hay que decir la verdad a los pacientes, quizás no dar toda la información desde el punto de vista pronóstico, porque muchas veces no hace falta y directamente si el paciente te le pregunta
o no te pregunta o te dice claramente que no quiere saber del pronóstico, pues ya sabes qué información tienes que dar y qué información no tienes que dar. Entonces, bueno, yo intento en mi consulta ser lo más transparente posible. La transparencia va de la mano con la sensatez y no con la crueldad cuando vas a informar a un paciente. Y bueno, básicamente hay que preguntar, hay que saber qué información se tiene, hay que saber qué información el paciente y su familia quieren tener. Normalmente el paciente muchas veces no quiere mucha información y es la familia la que quiere más información al detalle. Y luego, bueno, por protección de datos, saber a quién se le da esa información y no. Pero bueno, normalmente no es un problema. Durante mi formación como oncólogo es verdad que no tenemos un programa específico para afrontar esta situación, pero es cierto que yo todos los días veo 20-25 pacientes con cáncer, con lo cual estoy habituado y creo que sé hacerlo, aunque siempre tenemos también talleres de formación que nos ayudan a hacerlo mejor.